8:24 y saludamos, le damos la bienvenida a Patricio Vallados, director de prerrogativas del INE. Patricio, bienvenido. Gracias, Manuel. Buen día, Ricardo. Hola, Patricio. Primero que nada, pues muchas gracias por ahora sí que, pues no por cumplir, porque la verdad es que nunca hicimos ningún tipo de promesa contigo, pero por aceptar estar aquí después de este proceso tan intenso que ha sido la recopilación de firmas de muchísimos candidatos, ¿no? Porque nosotros hemos concentrado en lo que tiene que ver con candidatos a la presidencia de la República, pero pasaron candidatos al Senado, candidatos a la Cámara de Diputados, creo que son 84 en total nada más a la presidencia de la República, de la cual en todo caso pasaría una. Así es, ¿no? Así es, Manuel, Ricardo, pues yo me acuerdo desde agosto que vine por primera vez que les enseñamos el app y cuando todavía estábamos, digamos, había muchas resistencias, al final, digamos, probó ser un instrumento, creo que potenció la posibilidad de participar. Tenemos más de 13 millones de apoyos que se recibieron para cargos federales y cargos locales, la gran mayoría de Olimpias. Exactamente, pero el app como tal, digamos, como posibilidad de recibir por vía electrónica segura información funcionó para los buenos, pero y también inclusive funcionó para que tuviéramos un expediente electrónico fácilmente consultable y objetivo también para los malos, ¿no? Digamos, las cifras que arroja, digamos, este ejercicio primero de la app me parece que son alentadoras. En 2015 tuvimos 20 personas que llegaron a la boleta en diputados, que es lo único que tenemos comparable. Ahora 40 lograron tener el suficiente apoyo ciudadano. Perdón, 15, ¿verdad? No, 20 en 2015. En 2015 y ahora duplicamos. Es decir, me parece que sí podemos objetivamente concluir que la app, lejos de ser, digamos, un inhibidor, fue un potenciador de la posibilidad de que alguien que quisiera hacer bien las cosas pudiera llegar a la boleta. Para el Senado finalmente fueron 7 personas que lograron los apoyos suficientes. Y a la presidencia, el Consejo General va a determinar hoy, digamos, probablemente que sea una sola la persona. La Comisión de Prerrogativas ayer lo aprobó y lo va a someter a la consideración del Pleno en unas horas del Pleno. Oye, antes de seguir con la reflexión sobre temas de números y entrarle al detalle, porque traes buenos ejemplos para que no quede claro, o mejor dicho, para que quede claro y no quede duda, ¿cómo te sientes después de todos estos meses? Tú ya decías, nada más en la parte pública, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y lo que va de marzo. ¿Cómo te sientes? Pues un poco cansado. De todo, un poco cansado. Un poco cansado, pero la verdad es que muy satisfecho. Creo que el INE, todas las áreas, el Registro Federal de Electores, la propia Dirección de Prerrogativas, tantos operadores, tuvimos que recurrir a 900 personas de nuestras juntas locales y distritales. No, contratamos, digamos, como cerca de 150 personas, que era una de las otras ventajas del app que habíamos dicho. Si no hubiera habido app, hubiéramos tenido que contratar a miles de personas para capturar. Claro. Afortunadamente, y cuando hubo la necesidad que no contemplábamos al principio de revisar apoyo por apoyo de quienes tenían el número suficiente de inconsistencias, 10% o más de la muestra, tuvimos que recurrir a nuestro personal y la verdad es que fue un ejercicio muy arduo, pero creo que al final el Consejo General podrá demostrarle a la sociedad o podrá cumplir con ese compromiso de que llegue a la boleta quien tenga que llegar, quien tuvo los apoyos suficientes y que estos apoyos son auténticos y libres. No se les coló ningún tramposo, por ponerle una palabra. Es precisamente lo que logró la utilización de esta tecnología. En 15 y en el 16 sabíamos que había trampas. Sabíamos porque teníamos la evidencia de repente, pero era muy complicado comprobarlo jurídicamente. Y entonces el tribunal, pues me parece con toda razón, decía, bueno, frente a la duda, pues hay que maximizar los derechos de ser votado. Claro. En este caso, la posibilidad que tuvimos de tener un expediente electrónico y poder uno a uno revisar a tiempo y poder demostrárselo al tribunal, me parece que da mucha certeza, en efecto, para que llegue a la boleta quien juntó los apoyos, que en muchos casos no son menores. Pero también lo que sabemos es que quien lo hizo bien, pues no tampoco tuvo
problemas. Seguramente fue una tarea muy ardua, como ya lo han, digamos, platicado en su programa. Yo he oído por ejemplo, a Pablo Salazar, que estuvo mucho tiempo con ustedes, a Kumamoto, a Cloutier. Pues son gente que no tuvo una sola simulación, por ejemplo. Hicieron bien su trabajo, lo hicieron ordenado y producto de eso estarán en la boleta. Digo, algún día lo podemos platicar con Pablo Salazar, pero me decía fuera del aire en algún momento, dice, ¿sabes qué? Lo de la aplicación no es tan complicado, pero hay que entenderle. Dice, y la verdad, no todos le pueden entender, y se refería ya a nuestra generación, a la generación de ellos, y dice, sin embargo, le pedimos a un montón de jóvenes que la estudiaran. Y así llegaron más o menos a la explicación de cómo utilizarla en los mejores teléfonos o los más adecuados en qué zonas del país. Bien interesante el ejercicio que hizo Pablo, y me parece que eso le ayudó justamente para lograr su número de firmas. Pero bueno, oye, traes ahí unos ejemplos, creo que es importante mostrarlos, porque cuando estamos hablando de simulación, y ya, entendible la defensa que esté haciendo Armando Ríos Peter y el propio Bronco sobre las firmas, vaya simuladas, y el ejercicio que quieran hacer para poder recuperar en todo caso firmas. Ya, eso ya lo veremos, ¿no? Pero cuando hablamos de simulación, de veras estamos hablando de un trampeo abierto, de cómo metieron, olvídate, firma falsa es una palabra que queda corta, ¿no? Es un documento irreal, es un documento que en sí existía, ¿no? Exactamente, y lo que se trataba... Inventaban una credencial. Exacto, inventaban una credencial, y lo que buscaban justo es que, como recordarán, el app tiene un reconocimiento óptico de caracteres, es decir, extrae la información tipográfica y esa la procesa para que se refleje en la base de datos. Entonces lo que pensaban ellos es que si ponían en una simulación datos de personas que están en el listado, que eso es muy preocupante, digamos, que tuvieron acceso a datos del listado que son vigentes, el INE no iba a revisar, precisamente pues porque recibimos más de 13 millones de apoyos. Y déjenme, digamos, aquí con la producción... Venga, a ver si ahí lo podemos ver en la cámara. Ahí a ver está. si lo pueden ver. Y este ejemplo de simulación en la aplicación, ¿no? Y es una... Yo creo que hay que cerrarle un poquito más, Eric, si podemos cerrarle, a lo mejor si puedes, del lado izquierdo. A ver, más para... No, tú estás bien. Okay. Y digamos que en la pantalla izquierda, Eric, ¿no? Para centrarnos, exacto, donde está la fotografía. Y ahí vamos escribiéndolo, si quieres, Patricio, para quienes nos escuchan miren, como ven, esto, digamos, es seguramente un papel o un cartoncillo, donde difuminamos aquí los datos precisamente porque se trata de datos válidos, ¿no? De personas, pero esto que está difuminado es el nombre, el apellido paterno y el apellido materno. Luego, de lo demás no se preocupaban porque el app no leía el resto de la credencial. ¿Qué leía? La clave del lector. Ponían un número. Aquí, y ponían el número de esta persona. Okay. El número, son datos reales, ¿no? Son datos reales. Ahora, esta es la explicación para una de las quejas de, por ejemplo, de Armando Ríos Peter, ¿no? Que dice, ¿por qué durante 4 meses me estuvieron diciendo que sí tenía firmas, lo que nosotros llamamos prevalidadas, y ahora me dicen que ya no? ¿Es esto? Es esto, porque el app leía los datos y decía, pues vale, da pase. Se trataba de personas que sí están en el listado nominal, y entonces los daba como preliminarmente válidos, en efecto, porque se trataba de un dato que fue extraído por el app sin ser capturado manualmente, porque acuérdense que cuando había captura manual se iba a esta llamada mesa de control, donde lo veían ojos humanos. Okay. Y del otro lado, si pasamos a la de la derecha, donde está lo que hacían precisamente era este dato que es el OCR o el número de credencial, el consecutivo. Entonces, con esos datos no tenían ni huella, ni firma, y con esos datos así no tenía nada, así lo metían. Así lo metían. Eso así de burdo. Los datos mínimos que requería la aplicación para... Exactamente. Sabían qué es lo que requería y qué es lo que leía la aplicación de la credencial, y no se preocupaban de nada más. ¿Tenía fotografía? Ni fotografía, ¿no? Así es. Ni huella, ni nada. Ahora, también este es un trabajo, digamos, de simulación, es un trabajo complicado porque hay que estar cambiando los datos, ¿no? ¿Cómo estaban haciendo el cambio de datos sobre este machote de credencial? ¿No? Tenemos información que había una especie de robots. Entonces eran robots que precisamente cambiaban los datos, podían imprimir, y automatizado el proceso de toma de la fotografía por vía de los celulares. ¿Por qué? Porque era bien importante para ellos que la fotografía saliera
nítida y a la primera vez. Porque si no se iba a la mesa de control por manual. Y justo ahí, afortunadamente tuvimos fallas de estas personas. Y se fueron. Y entonces en mesa de control, y de repente encontramos este tipo de cuestiones. Y de ahí, el INE, cuando terminó en 20 de diciembre lo de diputados, dijo, no, pues, o sea, lo que tenemos que hacer es revisar las firmas porque no vaya a ser que haya más de esas. Ok. Vamos a hacer una pausa, estamos escuchando y estamos viendo los ejemplos de lo que tuvo que revisar el INE en este tiempo. Ahora le entramos al asunto de si revisaron los 13 millones de impactos que se recibieron en este tiempo. Estamos con Patricio Vallados, director de prerrogativas del INE. Hacemos un corte y volvemos. Bueno, a las 12 del día, entonces la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, ahí van a votar lo que ya la comisión respectiva, es la comisión de prerrogativas y partidos políticos del INE, determinó justamente para pues apoyar y aprobar ya lo que hemos estado detallando durante esta semana, desde el viernes para acá, pues quién tuvo cuáles firmas, quién cumplió con los requisitos, y van todos, ¿verdad? Van diputados, senadores y presidentes, es todos juntos, ¿verdad? No, Manuel, ya diputados se aprobó hace un par de meses, el mes pasado senadores y ahora presidente, porque como recordarás tenían distintos, tiempos. Los diputados tenían 60 días, senadores 90 y presidente 120. Ahora, en el caso de los diputados senadores y en el caso de quien si todo está en orden, sería Margarita Zavala, sea la candidata independiente a la presidencia de la República, ¿reciben algún documento de parte del INE que los acredita? Sí, desde luego, el 29 de marzo, a lo largo y ancho del país, en las juntas distritales, en las juntas locales y en el Consejo General, se van a otorgar las constancias de registro de diputados en los distritos, senadores en las juntas locales y presidente y RP, representación proporcional en el Consejo General. ¿Junto con las de los partidos entonces? Junto con independientes y partidos a la vez. Sí, por eso el presidente Córdoba ha dicho que no hay nadie adentro de la boleta todavía, ni nadie hasta fuera, porque hasta el 29. Es bien difícil este tema de los precandidatos, ¿no? Porque es candidatos. Nos ha ayudado mucho que sean casi únicos. Eso es lo que creo que ha ayudado, ¿no? Candidato único por partido, me refiero, ¿no? Que en las internas pues prácticamente no hubo. Pero eso no quiere decir que estemos en lo correcto. Son precandidatos. Sí, siguen siendo precandidatos hasta que no tengan el reconocimiento de la autoridad como candidato. Que sesión importante, la previa, ¿no? La del día 28, ahí es, entiendo bien, ese día es la sesión para el asunto del financiamiento. Exactamente. Tienen que pasar por distintos raseros. Uno de esos es el de la fiscalización, que hayan entregado cuentas. Ya tenemos, por ejemplo, un caso en diputados independientes que no entregó sus informes de ingreso y gasto. Y solo por eso. Y pues no va a poder proceder. Asimismo, los partidos políticos tendrán que entregar sus cuentas y que estas cuentas sean lo suficientemente aceptables para la autoridad para que puedan postular sus candidatos. 13 millones de impactos, nos dice Patricio Vallados, es lo que recibieron a través de la aplicación. Aplicación que por cierto ya no sirve, ¿verdad? O sea, ya no está disponible, ¿verdad? Digamos, no está disponible porque ya no tiene un uso, pero lo que vamos a hacer es usarla para futuras cuestiones. Vaya, está como dada de baja, pero no quiere decir que la aplicación ya no sea útil, ¿no? Si la tienes en tu celular, si tú le das, porque si tú le das clic ya no... Sí, digamos, pero ya no puede enviar los apoyos y demás. La vamos a usar, por ejemplo, el año que entra, que se abre el periodo para registro de nuevos partidos. Correcto. Para que los nuevos partidos puedan meter ahí a sus militantes, por ejemplo. Sí. Y tiene potencialidades, yo creo que muy grandes. Y una de las cosas que a mí la verdad es que me gusta mucho es que se demostró que sí se puede utilizar la tecnología de manera mucho más eficiente, más barata y con los mismos grados de seguridad y de certeza que requiere la materia electoral. Pero ¿qué hay que cambiarle a la aplicación? ¿Qué es lo que tiene que mejorar para las siguientes, para estos los partidos, para los siguientes candidatos independientes en las próximas elecciones? Bueno, yo creo que sería ideal si pudiéramos tener algún mecanismo que impidiera precisamente el tratar de hacer simulaciones. No obstante que pudimos, atajarlas a tiempo y separar el trigo de la paja, lo cierto es que esto llevó mucho tiempo y un proceso complejo. Yo espero que para
6 años que volvamos a tener candidaturas independientes, la tecnología ya ha avanzado y a lo mejor los lectores de huella digital, por ejemplo, puedan ser ya accesibles, y algún otro mecanismo para que pueda ser indubitable que quien da los apoyos pues es la persona que los hace. Esa parte me parece que es un reto. Segundo, me parece que también es un reto que precisamente todos los aspirantes pudieran o que revisaran las firmas que estaban preliminarmente válidas, porque finalmente nos concentramos todos muchos en las que no eran válidas, y más allá de que era obligación de cada aspirante pues no meter simulaciones y no meter fotocopias, lo cierto es que pues me parece que también es razonable pensar que pues los aspirantes no conocían a la totalidad de sus auxiliares. No, sin duda que no. Oye, decías en 6 años, en 3 años cuando renueve el Congreso de Cámara de Diputados, ahí no habría chance. No, sí, también. Sí, ahí también. Sí, sí. Lo que no sé si la tecnología en 3 años ya permita hacerlo de manera accesible, sobre todo. Sí. Porque acuérdense que tuvimos que hacer, digamos, un balance entre lo robusto de la aplicación, pero también lo accesible, porque inclusive con este modelo que servía para esta aplicación que servía para más de 800 modelos, muchas de las quejas fueron pues que había gente que no podía contar con teléfonos inteligentes. Así y eso dificultaba o limitaba el uso. Oye, 13 millones entonces de impactos. ¿Revisaron los 13 millones de solicitudes o de firmas de apoyos a los candidatos? ¿Fueron revisados los 13 millones? No, Manuel, porque lo que decidió el INE en aras de poder contar con el tiempo suficiente fue no revisar ahora los que no cumplieron con el número necesario de apoyos. Por ejemplo, es decir, con María Jesús Patricio, que enviaron menos del Correcto. Mínimo necesario, esas no las revisamos. Esas no las revisamos ahorita. Las vamos a revisar. El Consejo General ya ordenó para diputados y para Senado que se revisen después de la jornada electoral, y esto lo va a hacer, y esto lo va a hacer para presidencia. Lo que tenemos que ver es precisamente tratar a todos parejos. No podemos nada más dar, por ejemplo, vistas o hacer investigaciones respecto de los que sí alcanzaron preliminarmente, sino lo que tenemos que hacer de todos. Ahora, tampoco hay tanta prisa ya. Entonces lo haremos, ya antes de diciembre podremos tener los resultados para ver precisamente todos los demás aspirantes cómo están sus apoyos, y en su caso pues dar las vistas, porque me parece que también digamos, yo lo que les diría ha sido una experiencia pues compleja y llena de repente de cuestiones álgidas, pero creo y yo espero que todos quienes quieran participar como aspirantes independientes en el futuro tengan claro que no se puede hacer trampa a la autoridad, y que si lo quieren hacer lo tienen que hacer bien. Me parece que ese tipo de cuestiones... O sea, tiene que hacer bien el ejercicio. No, trampa. Ahora, en ese sentido, ¿cómo fue la relación? Claro, perdón. ¿Cómo fue la relación del INE, de la Comisión de Prerrogativas, que era finalmente, la encargada de estar revisando las firmas, con los equipos de los 3 candidatos o precandidatos que sí cumplieron preliminarmente con las firmas? Es decir, ¿cómo fue la relación con el equipo de Margarita Zavala, con el Bronco, con Ruiz Peter? Porque sabemos que tenían una representación en el INE. Así es, en general fue